gastroesofágico, cuál es su fisiopatología. Vamos a identificar cuáles son las manifestaciones clínicas típicas y atípicas, que esto es importante. A describir cuál es el enfoque diagnóstico y reconocer cuáles son las opciones terapéuticas en cuanto a médica y quirúrgicas, ¿ok? Porque pues es importante que una parte del tratamiento de esta patología puede llegar a ser quirúrgica. Hay que intentar identificarlo, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues vámonos con generalidades en cuanto a esófago. Supongo que ustedes ya llevaron algún tema de anatomía, fisiología de esófago, pero pues vamos a hacer un resumen grande, ¿no? El esófago pues es un conducto muscular membranoso, un tubo como tal. De hecho, todo el tracto gastrointestinal, después de la boca y hasta el ano, es un tubo, ¿no? Que solo va a cambiar las dimensiones, el calibre, obviamente la función, pero tienen particularidades que comparten en común, ¿no? Que en general pues son las capas. Lo vamos a ver cuando pasemos también a estómago, a otras partes del tubo gastrointestinal, pero bueno, enfocándonos nuevamente al esófago, es un conducto, un tubo muscular, está ubicado en la parte media del tórax, mide aproximadamente 40 centímetros de longitud, va a pasar de tórax hacia abdomen a través del hiato esofágico que está en el diafragma. A esta altura, si ahí ven el puntero, ¿estás a ver? Sí, sí se ve. Doctora, sí se ve. Ok. El diafragma, pues, es un músculo que, pues, tiene varias funciones. La principal nos ayuda en la ventilación. Y en el caso de la relación que tiene con el esófago, pues es donde termina la parte torácica del esófago y empieza la parte abdominal del esófago. ¿Ok? Aquí también, pues, el mismo diafragma contribuye a la formación o al trabajo del esfínter esofágico, ¿ok? Normalmente el esófago está colapsado, es una cavidad virtual, que pues no se ve su luz como tal, al menos que haya algún contenido. Está constituido por 3 capas, que es lo que les comentaba que va a suceder durante todo el tracto gastrointestinal, que se generalizan como la capa mucosa, que es la que está hacia la luz del esófago, o ya más adelante a la luz gástrica, la luz intestinal. Tiene una capa muscular y una capa serosa, ¿ok? Tiene 2 esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Este también pues está relacionado con el diafragma, ¿ok? En cuanto a su irrigación, pues a la altura, como atraviesa varias estructuras, tiene una parte cervical, una parte torácica, una parte abdominal, pues su irrigación va a estar diferente, ¿no? A nivel de cuello, pues va a estar irrigado por arterias esofágicas superiores, van a ser ramas de la arteria tiroidea inferior. A nivel de tórax, son arterias esofágicas medias, arterias bronquiales e intercostales, todas ramas directas de la aorta. Y a nivel de abdomen, pues son las arterias esofágicas inferiores, estas van a provenir de la arteria diafragmática inferior izquierda y de la arteria gástrica izquierda. No vamos a ahondar tanto en anatomía, entonces pues vámonos al tema como tal de lo que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo es un paso retrógrado del contenido gástrico al esófago, que pues va a causar algunos síntomas e incluso puede ocasionar lesiones. Hay que aclarar que no todo el reflujo es patológico. Entonces va a haber pacientes que
que puedan tener ese reflujo, pero pues no les va a causar síntomas o les puede causar síntomas, pero no va a causar alguna irritación ni alguna erosión. Por eso vamos a dar dos definiciones diferentes, ¿no? La enfermedad por reflujo no erosiva, que esta es una pirosis funcional. A ver, ¿alguno de ustedes podría decirme qué es la pirosis? La Es sensación como de quemazón. ¿Cómo lo dicen los pacientes coloquialmente? Acidez. El oguillo, algunos dicen. Que sienten como comezón o tipo que siente que les quema. Ajá. Y hay una palabrita que usan mucho que es agruras, ¿no? Es lo más común que escuchamos. Entonces, esta sensación del ácido ahí a la altura del esófago, pues es una pirosis. Hay pacientes que pueden presentar pirosis o referir pirosis y van a tener una endoscopía normal y puede que tengan una exposición normal del ácido gástrico. Ahorita vamos a ver lo de los síntomas negativos o los síntomas típicos y atípicos, pero si llegamos a hacer un monitoreo del pH, pues no va a haber una exposición anormal en el caso del reflujo no erosivo. En cambio, en el caso de la enfermedad como tal, que ya se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí es cuando sí hay un ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal incluso, por arriba de la unión gastroesofágica. Y va a ocasionar síntomas y va a ocasionar complicaciones que van a afectar la calidad de vida del paciente. Ok, pues va a haber 4 mecanismos básicos que van a intervenir en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Desde aquí ya nos vamos a enfocar ya como tal a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una es la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Puede haber una relajación transitoria del tono del esfínter, que pues va a conllevar el retorno, ¿no? del contenido gástrico. Otro mecanismo es el aumento en la presión intraabdominal, que pues por rebosamiento provocará el reflujo. Otro mecanismo es la hernia yatal. La hernia yatal es cuando el cambio del epitelio entre lo que es como tal el esófago y el cambio hacia la mucosa gástrica no se da justo donde es la parte del cambio, el diafragma y los esfínteres. Hay una protrusión de este tejido fuera del área abdominal, lo que impide que sea un cierre, el cierre fisiológico de este esfínter y pues también provoque el reflujo. Y otro mecanismo, pues es la alteración del vaciamiento gástrico. Cuando la peristalsis del estómago no es la adecuada por diferentes causas, alguna gastroparesia en pacientes diabéticos, pacientes que ahora, por ejemplo, es que está de moda el tratamiento con los GLP-1, que pues impiden el adecuado vaciamiento gástrico. Si uno continúa aumentando el volumen de la ingesta, pues va a haber una alteración y por mismo rebosamiento también vamos a tener un reflujo, ¿no? Dentro de bueno, continuando con la fisiopatología, pues vamos a tener una exposición de la mucosa esofágica al ácido clorhídrico del estómago, a la pepsina de los jugos gástricos, y esto pues nos va a ocasionar una erosión, ulceración y necrosis de la mucosa esofágica.
recordemos que el estómago, su mucosa, pues tiene su función, ¿no? De poder tener un balance entre la producción de cierto moco con la producción del ácido gástrico. El esófago no tiene esa función. Entonces, esta exposición al ácido, pues ocasiona esta erosión y ulceración, y en casos pues más graves, necrosis de la mucosa, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay algún reflujo, pues va a retornar eso que se regresó, va a regresar a la cavidad gástrica y va a avanzar. Pero este cambio, esta exposición, esto que es continuo, que no debería de ser, pues va a ocasionar algunas alteraciones al tejido de la mucosa esofágica y puede conllevar a varias complicaciones que podemos ver más adelante. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues va a afectar del 10 al 20% de la población occidental. En este caso vamos a hablar de adultos únicamente. Sabemos que pues también el reflujo gastroesofágico se da en pediátricos, en pacientes pediátricos, pero justo con ellos tenemos varios mecanismos que también influyen en malformaciones. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a dejar de lado esto, vamos a irnos hacia los adultos. En los adultos la mayor frecuencia pues va a ser en personas obesas. Sin embargo, otros factores de riesgo pues van a ser, aparte de la obesidad, el embarazo por el aumento de la presión intraabdominal, el tabaquismo, el alcoholismo y la transgresión alimentaria. ¿Ok? En las últimas décadas, pues ha habido un aumento, un incremento de hasta 2 a 6 veces de la incidencia de la enfermedad. Y pues asociado también a la incidencia de adenocarcinoma esofágico, el cual se puede asociar al ERGE, pues hubo, por ejemplo, en Estados Unidos en 2010, hubo un aumento de 8,000 casos que fueron asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay otros factores de riesgo que no solamente van a ser motores físicamente como tal, sino pues también en cuanto a la función, ¿no? Medicamentos que se pueden indicar para otras patologías pueden alterar este balance que hay entre la secreción gástrica, las prostaglandinas, y pues los medicamentos que están más identificados y asociados con lo que podría ser el reflujo gastroesofágico, son los anticolinérgicos, betabloqueadores, broncodilatadores, bloqueadores de canales de calcio, fármacos dopaminérgicos, prostágenos, sedantes. En el caso de los pacientes que tienen medicamentos antidepresivos tricíclicos, es común que se asocie la administración de estos medicamentos con la enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener que hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio y pues valorar riesgo-beneficio de los casos en los que podamos o no retirar alguno de estos medicamentos. El cuadro clínico de una enfermedad por reflujo gastroesofágica, pues ya lo hemos mencionado y te va a mencionar toda la presentación, ¿no? La pirosis. Lo que los pacientes van a decir, que tienen acidez, que tienen sensación de que se les regresa la comida, que tienen un ardor, que les sabe amargo la boca, así nada más. En ocasiones pueden tener este ardor para acompañarse de un dolor, ¿no? En el pecho. Y puede haber otros síntomas asociados, las náuseas postprandiales. ¿Alguien me puede decir qué significa postprandial?
Después de de la comer. ingesta. Después de comer, ok. Entonces va a haber pacientes que por la misma dificultad del vaciamiento gástrico o este retorno, pues van a provocarles ciertas náuseas, van a tener esta sensación de regurgitación, de que se les está regresando como tal la comida sin llegar a la emesis. Algunos de ellos van a presentar tos crónica o alguna sibilancia que no necesariamente va a estar asociado a algo pulmonar. Van a tener disfonía, odinofagia, disfagia, y puede haber hasta un dolor torácico no cardíaco, ¿no? Entonces ahí es que vamos a distinguir los síntomas típicos, que serían los de arriba, y más abajo, pues los atípicos, ¿ok? Estos podríamos dividirlos como síndromes esofágicos y extraesofágicos. Entonces, en los síndromes esofágicos vamos a ver cuáles nos causan síntomas, que pues va a ser lo típico, ¿no? Del dolor torácico por reflujo, que eso sí va a estar asociado. Los síndromes con lesiones a la mucosa, eso, vamos a tener la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett, la adenocarcinoma. Y extraesofágicos vamos a tener algunas asociaciones, como lo comentábamos, una tos por reflujo, laringitis por reflujo, incluso asma por reflujo. Habrá haber pacientes que en casos de que sí tengan de manera crónica y la evidencia del reflujo ácido hasta la boca, puede haber erosiones dentales y pues va a haber algunas asociaciones que vamos a poderlas eh, tener en cuenta, como la faringitis, sinusitis, una fibrosis pulmonar idiopática, una otitis media recurrente. ¿Ok? Qué bueno son estas. Va a haber diagnósticos diferenciales por el tipo de dolor, ¿no? Lo más común, pues, un síndrome coronario agudo. Muchos pacientes llegan al área de urgencias con un dolor torácico que ellos asocian o creen que es un dolor por un infarto o un síndrome coronario agudo. Cuando toman un electrocardiograma no hay ninguna alteración. Empezando el interrogatorio y demás, pues podemos llegar a descartar o no un síndrome coronario agudo. La esofagitis infecciosa es diagnóstico diferencial. Una enfermedad ácido péptica es diagnóstico diferencial porque no necesariamente va a haber alteraciones en esófago. Un cólico biliar, que pues el dolor va a ser más hacia epigastrio hipocondrio derecho, y pues los trastornos de la motilidad esofágica, como la acalasia, que puede tener alguna manifestación similar o alguna alteración a la deglución, pero pues hay que descartar que sea o no enfermedad por reflujo gastroesofágico versus una alteración de la motilidad. Pues, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Lo más común es la historia clínica, ¿no? El diagnóstico clínico. ¿Cómo vamos a preguntar al paciente? Van a encontrar una pirosis, van a referir ellos una regurgitación de ácido, que si toman algún medicamento antiácido se mejora. En algunos casos, pues sí, van a referir ya de manera más crónica algunas dolor al tragar, o un dolor ahí persistente, aunque no sea al tragar, ¿no? Cuando los síntomas dejan de ser típicos y son más crónicos, pues podemos apoyarnos de estudios auxiliares como la endoscopía. Vamos a descartar ahí que haya erosiones, que haya esofagitis. En casos también ya más avanzados, pues vamos a hacer un estudio que se llama pH-metría, que nos va a confirmar durante 24 horas un monitoreo de la exposición del ácido en el área del esófago. Y cuando estemos valorando si va a requerir o no un manejo quirúrgico, pues nos vamos a apoyar de una manometría.
¿ok? Dentro del diagnóstico, si ya tenemos una sospecha clínica, podemos, sin llegar a los auxiliares de diagnóstico, podemos empezar algo que se llama la prueba empírica del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Si estos medicamentos consiguen controlar los síntomas y al suspender estos medicamentos regresan los síntomas, lo más probable es que el paciente tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no hay una mejoría en las primeras semanas, en los primeros 2 meses, pues ahí ya podemos pensar en otros diagnósticos y buscar los diagnósticos diferenciales. Ahora, pues en estos casos, pues sí, nos apoyamos a los auxiliares de diagnóstico. Uno de estos es el esofagograma con bario, o también llamado el trago de bario, que pues va a depender de lo que tengamos accesible en nuestras unidades y de los recursos también de los pacientes, ¿no? El trago de bario pues es un estudio con rayos X, con un fluoroscopio. Se le pide tomar al paciente un medio de contraste, generalmente tiene bario, pero puede ser un contraste hidrosoluble, en el que vamos a ver cuál es el paso del medio de contraste y si hay algún retorno de este medio de contraste. Ahí también podemos descartar otras causas asociadas o trastornos de motilidad, como puede ser acalasia. Pues las desventajas es que vamos a exponer al paciente a radiación. Y pues el, el mismo medio de contraste en algunos pacientes pues pueden tener cierta alergia. Entonces este estudio pues va a estar condicionado, ¿no? Por varias cosas. Otro método diagnóstico en el caso de que la prueba de los inhibidores de la bomba de protones pues sea confirmatoria o que los síntomas sean persistentes, que sean crónicos, que estemos sospechando de más cosas, pues nos vamos a ir a la endoscopía. En específico, bueno, se llama panendoscopía porque evaluamos varios órganos, el esófago, el estómago y la primera parte del duodeno, ¿no? Por eso se llama panendoscopía. Esta prueba pues va a tener una especificidad alta, un 95%, pero pues una sensibilidad del 50%. Ahí pues vamos a poder detectar y tratar complicaciones crónicas de la enfermedad, como son las estenosis pépticas, el esófago de Barrett, pero pues vamos a darnos cuenta que otras cosas pueden estar asociadas. En estas imágenes de arriba, lo que estamos viendo es desde el estómago, cuando aparece esta parte que es el endoscopio, cuando lo vemos en las imágenes, porque normalmente vemos en una endoscopia hacia adelante, ¿no? Vemos la parte de la luz de la parte del tubo digestivo que estemos evaluando, pero en esta parte que estamos viendo el endoscopio, imagínense que está haciendo como una reversa, se gira un poquito el endoscopio, la parte final, y entonces es como una visión retrógrada. En este caso, ya llegó el endoscopio al estómago, regresa la camarita para ver de dónde está saliendo el mismo endoscopio, viene del esófago, y aquí vemos cómo envuelve por completo el endoscopio. Aquí vemos como que ya se empieza a hacer más pliegues alrededor. Aquí como que no lo envuelve por completo. Y aquí ya es un tejido diferente, ¿ok? Aquí es cuando diagnosticamos la famosa hernia yatal. Este tejido que les comentaba a un principio, que está más abajo de donde debería ser la unión normal, que envuelve normal el esfínter gastroesofágico y es el cambio normal de los tejidos.
cuando hay alteraciones, cuando hay alguna protrusión de tejido que no debería estar ahí, pues ahí es cuando vemos la exposición del tejido del esófago al ácido gástrico y tenemos pues esta erosión, ¿no? A nivel del esófago. Entonces, ¿en qué casos vamos a pedir una endoscopía, una panendoscopía? Pues cuando tengamos los síntomas atípicos en pacientes mayores a 50 años, en pacientes que ya dimos tratamiento con IVP y no hay respuesta, en pacientes que a pesar de que hayan tenido respuesta, vuelven a tener síntomas, o cuando pues ya tenemos algún diagnóstico ya de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y queremos dar algún seguimiento. ¿Okay? Otro auxiliar de diagnóstico es un estudio que se llama pH-metría. Ese normalmente va después de una parendoscopía, no se hace una pH-metría de inicio. Es como complemento a una panendoscopía. Este estudio pues tiene una sensibilidad más alta y lo que trata este estudio es introducir una sonda detrás de la nariz, va a quedar por encima de la unión gastroesofágica, unos 5 centímetros más arriba. Se fija, así como cuando ponemos una sonda nasogástrica normal, se fija ahí a la nariz, a la piel ahí del rostro, para que durante 24 horas esta sonda va a estar conectada a un pequeño aparatito y el paciente se va a ir a hacer su vida normal y va a ir captando ciertas mediciones de los cambios en la acidez a nivel esofágico. El paciente va a ir anotando horarios de a esta hora comí, a esta hora me acosté, a esta hora tuve actividad física, para que quien interprete este estudio pueda evaluar la exposición del ácido y si está relacionada o no a la ingesta de alimentos o a alguna actividad, algún movimiento. Si es algo que puede llegar a ser fisiológico o ya llega a ser patológico. En cuanto al tratamiento, pues lo principal es modificaciones al estilo de vida, ¿no? Veíamos que una de los factores de riesgo principales, pues era la obesidad, ¿no? Entonces, necesitamos reducir la presión intraabdominal para evitar este reflujo por rebosamiento. Y también, pues, las modificaciones al estilo de vida, pues, incluyen la alimentación, ¿no? Vamos a hacer cambios en la dieta. A partir de las modificaciones al estilo de vida, pues vamos a iniciar con el tratamiento médico, los inhibidores de la bomba de protones, en algunos casos procinéticos, medicamentos antiácidos también, y pues en una etapa más avanzada, pues podemos considerar la cirugía antirreflujo. Entonces, pues en cuanto a modificaciones al estilo de vida, vamos a intentar o a comentarle a los pacientes que deben de dormir con la cabeza elevada, ahí disculpen el dedazo ahí en posición, que duerman de lado, de cúbito lateral izquierdo al dormir. Esto es por la posición en la que está anatómicamente el estómago, que no haya tanta facilidad del retorno en esta posición, evitar el supino total, eh, sobre todo luego del último alimento del día. Y pues sí podemos decirle a los pacientes que su última comida antes de dormir pues sea 2 horas antes, ¿no? Vamos a evitar en la dieta pues el alto consumo de grasas, de cítricos, de tomate, de caldos, bebidas con cafeína, chocolate, alcohol, menta, otros irritantes pues ya conocidos, ¿no? Como los picantes, las cosas muy ácidas,
hay que identificar. El mismo paciente nos va a ir diciendo, es que me gusta mucho comer esto, me gusta mucho comer esto otro. Ah, bueno, pues hay que bajarle o hay que hacer cambios, ¿no? Hay que, pues, sugerir la suspensión del tabaquismo, disminuir el peso corporal y, como les comentaba hace rato, intentar evitar los medicamentos que desencadenen estos síntomas. Entonces, pues vamos a ver cuáles sí realmente son necesarios para el paciente y cuáles podríamos suspender o modificar. ¿Okay? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues lo más básico que podemos iniciar es el uso de antiácidos, como pues los geles de magnesio, carbonato calcio, el famoso Pepto-Bismol, ¿no? Alginatos de sodio, estos sobrecitos maravillosos de Riopan, que es el magalrato de dimeticona, que pues van a crear una especie de capa ahí protectora, como una balsa, que va a evitar el reflujo, ¿no? O si llega a haber un poco de reflujo, no va a ser tan ácido hacia el esófago. Los inhibidores de la bomba de protones, la aparición de estos medicamentos, pues nosotros ya la conocemos de toda la vida, ¿no? Pero pues antes de que ustedes nacieran, por ahí de los 90, no existían los inhibidores de la bomba de protones. O sea, no tienen tanto estos medicamentos. ¿Y cuál era el manejo? El manejo era quirúrgico, algo que se llama vagotomía. Era de manera física reducir la producción del ácido gástrico, pues cortando la inervación hacia el estómago, ¿no? Era una cirugía pues complicada, una cirugía que había grandes riesgos de sangrado, que sobre todo era en los casos de la enfermedad ácido péptica, pero bueno, afortunadamente surgieron estos medicamentos, todo este grupo de medicamentos, que pues como tal, como dice el nombre, pues inhiben la bomba de protones, ¿no? Reduciendo la secreción del ácido gástrico hacia el estómago, y pues tenemos una variedad de medicamentos, ¿no? Que tienen todos estos la misma función. Cada uno va a tener sus indicaciones en cuanto a dosis y a frecuencia. Y pues también tienen sus efectos secundarios, ¿no? Pueden tener eh, algunas deficiencias de la vitamina B12, porque pues sabemos que debe haber una conjugación con el ácido gástrico para que se pueda eh, se me fue la palabra, pueda absorber más adelante en el tubo gástrico. También puede haber personas que les genere diarrea o náuseas. La verdad que son casos raros los que tienen efectos secundarios asociados a la ingesta de IVPs. Otros medicamentos de los más recientes, pues son los bloqueadores de ácido competitivo de potasio, como es el caso de tegoprazán. Este va a inhibir de una manera competitiva y irreversible la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a estar en las células parietales, reduciendo la secreción del ácido gástrico. Es una función muy parecida a la de los inhibidores de la bomba de protones. Pero bueno, cada uno tiene su mecanismo de función y pues sus ventajas sobre el otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos medicamentos, de los PCAB, no van a depender tanto de si hay o no ya exposición del ácido. Por ejemplo, en los IVP se recomienda que uno esté en ayuno para que tengan mejor función. Y bueno, antes de pensar en algún estudio complementario o algo más, pues necesitamos, o lo indicado, pues es que un tratamiento de 8 semanas con IVP
va a tener un alivio sintomático y en algunos casos incluso la curación de la esofagitis erosiva. ¿Ok? Vamos a dar cierto seguimiento después de estas 8 semanas a los pacientes. Hay varias escalas con las que podemos valorar la satisfacción del paciente, como son la RQS, Carlson-Den, RDQ, que en general todas lo que valoran es la presencia o la persistencia del reflujo nocturno, la interferencia entre la calidad del sueño, la calidad de vida y la persistencia de los síntomas típicos y atípicos. Entonces, con esto vamos a ver si está funcionando el tratamiento, si podemos dejarlo en vigilancia, si vemos que con los cambios que ha hecho el paciente hay una mejoría. Y pues en casos de que no, podemos pensar en un paso más, que sería el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico se considera cuando hay una necesidad de tener un tratamiento de mantenimiento. Generalmente es en pacientes jóvenes, que pues vieron que sí hay buena respuesta al tratamiento con IVF, pero pues son casi dependientes. Si lo suspenden, vuelven los síntomas, a pesar de los cambios en el estilo de vida. Pero pues también, si hay pacientes que tienen resistencia al tratamiento y lo comprobamos con una pHmetría, pues también podemos considerar el tratamiento quirúrgico, o si hay algunas complicaciones incontrolables, ¿no? Como, por ejemplo, los casos de una hernia yatal en un grado avanzado. La cirugía antirreflujo pues va a aliviar los síntomas en la mayoría de los casos, en un 90%. Hay que tener en cuenta y comentarle a los pacientes que puede haber una recurrencia de los síntomas, hasta un 15% a partir de 5 años, si se realiza la cirugía en centros especializados en estas cirugías, o en centros en donde no hacen ese tipo de cirugías tan frecuentemente, puede haber recaída hasta un 32%. Y pueden requerir hasta un 7% de nueva cirugía correctiva, e incluso un 60% de los pacientes van a requerir reiniciar con tratamiento farmacológico 15 años después. ¿Okay? Hay varios tipos de cirugía, es la Nissen, la Toupet, la DORS, que básicamente tratan de hacer como un doblez de la parte más proximal del estómago, envolviendo el esófago, y pues el tipo de cirugía va a depender de los grados que va a abarcar. Por ejemplo, esta que lo abraza por completo en 360, pues es la funduplicatura de Nissen. La de Toupet va a tener 270 grados, o sea, nos va a dejar libres unos cuantos grados más, con el objetivo de que no cierre por completo esta parte. Este doblez que se va a hacer quirúrgicamente va a ser como la función que no está haciendo ya el esfínter esofágico inferior. Y pues también tiene sus complicaciones posteriores, ¿no? Por lo mismo que la mecánica fisiológica de ese esfínter pues ya se alteró, hay que explicarle a los pacientes que, por ejemplo, este movimiento que nosotros podemos incluso a veces controlar como en los eructos, los pacientes ya posoperados de una cirugía antirreflujo ya no van a poder tener esa sensación. Incluso el vómito no van a poderlo presentar tan fácilmente en la mayoría de los casos. Entonces, hay que hablar muy bien con los pacientes, explicarles muchas cosas antes de considerar la cirugía. Vamos a hacer varios estudios, varias valoraciones. La cirugía no es algo que se considere tan a la ligera. Hay que realizar una panendoscopía, vamos a descartar
que haya otras alteraciones de la motilidad, que haya alguna estenosis, que ya tengamos una de las complicaciones que es el esófago de Barrett, que haya alguna displasia, algún cambio en el tejido que nos pueda indicar que puede ser algo neoplásico, alguna hernia ya tal que no podamos reducir, o que haya un esófago corto, que haya alteraciones en la motilidad, y pues que sean pacientes también que tengan pobre respuesta a los IVPs, también vamos a valorar antes de pensar algo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay contraindicaciones, no es para todos la cirugía. En pacientes que a pesar de que ellos refieran los síntomas, tengan una endoscopía normal, pues no va a estar indicada la cirugía. En pacientes que a dosis altas de IVPs no tenga respuesta, no va a estar indicada. Si la pHmetría o la impedancia son normales, no es tratamiento quirúrgico. Si hay síntomas atípicos y a pesar de que estemos dando tratamientos ya prolongados con IVPs, no hay respuesta, tampoco es manejo quirúrgico. Y pues los diagnósticos agregados, ¿no? Que cuando ya hay una fibrosis del esófago, cuando la motilidad está alterada, no va a haber manejo quirúrgico. Complicaciones de la persistencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues es una esofagitis erosiva severa, que nos puede condicionar alguna úlcera, alguna perforación, alguna hemorragia digestiva, alguna estenosis péptica, y pues si ya por algún estudio de endoscopía hemos tomado algunas biopsias, o incluso macroscópicamente se llega a sospechar de esófago de Barrett, o ya por la biopsia un adenocarcinoma, pues también son complicaciones de una enfermedad por reflujo gastroesofágica ya complicada o ya de manera crónica. Y pues como conclusiones, pues la enfermedad por reflujo gastroesofágica es frecuente, en ocasiones está subdiagnosticada, aunque yo aquí diría que también en ocasiones está sobrediagnosticada, pero bueno, la clínica nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Y pues inicialmente la modificación al estilo de vida y el tratamiento con IVP pues van a ser el manejo de elección, y la cirugía pues solo va a estar indicada cuando falla el manejo médico y se cuenta con las valoraciones pertinentes. Entonces, ¿alguna duda?